Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo les va? Nuevamente reunidos con ustedes para estudiar un tema que, bueno, hoy se está hablando mucho, este tema, del cual he subido algunos videos personales presentando evidencia sobre este tema que muchos hermanos están presentando como verdad presente y de lo cual no hay evidencia bíblica del Nuevo Testamento de esta realidad que ellos quieren inducir, ¿sí? Lamentablemente forzando las Sagradas Escrituras. Como les dije, he subido algunos videos hablando no solamente presentando, ¿sí?, en contraposición a lo que dicen estas personas, que los apóstoles, en especial Pablo, guardaba las fiestas y que, bueno, no son conforme a justicia. He presentado un video hablando si los apóstoles guardaban las fiestas y presenté la evidencia, de lo cual ellos toman determinadas citas sin tomar el contexto ni leer la cita específicamente para inducir esta idea. No solamente subí subí dos videos y también hablando un poco de lo que referenciaba el espíritu de profecía, de lo que se está citando, ¿sí?, escuetamente, porque lamentablemente quienes han surgido con esta idea son adventistas, como lo soy yo, y que presentan la idea de que no se debe manifestar el espíritu de profecía, solamente hacerlo con la Biblia. Algo arbitrario, ¿sí? No es que no se pueda presentar con la Biblia, sino que es arbitrario porque niegan sus propias supuestas creencias en el mensaje enviado por Dios a través de su mensajera. En este sentido, ¿sí?, vuelvo a decir, uno puede probar, ¿sí?, la inexistencia, ¿sí?, o sea, que no siguen vigentes las fiestas que guardaba el pueblo de Israel y que eran figura, ¿sí?, sombra de aquel que debía venir, el cual es Cristo. Pero bueno, como siguen manifestando esta idea y están constante hablando de ese tema, ¿sí?, pensando que esto es una verdad que solamente ellos pueden conocer, ¿sí?, y tildando a todo aquel que no la acepta como de alguien que espiritualmente no está en relación con Dios. He subido algunos de mis videos y he subido también videos del hermano John García, ¿sí?, un hermano que tiene un ministerio a través de las redes. Lo presenté a él porque he escuchado sus videos. He visto la evidencia que presenta tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía y como digo siempre, ¿no?, hay personas que pueden expresar mejores determinadas enseñanzas que uno mismo. He subido sus videos porque me parecen que son conforme a justicia todo lo que presenta. Pero como dije, como se sigue manifestando esta idea y se sigue presentando y arbitrariamente sin permitir que el espíritu de profecía hable, ¿sí?, porque el espíritu de profecía es Cristo el que debe hablar, pero dice que solamente debemos presentar esta idea con la Biblia, ¿sí? Algo muy triste. Pero bueno, quería presentar citas del espíritu de profecía, pero antes quería hablar de la cita que les he presentado a estos hermanos y que he presentado también evidencia sobre esta cita, la cual es Colosenses 2, 16 y 17, que las versiones antiguas, ¿sí?, la de 1858 y 1862, claramente especifican, ¿sí?, no solamente lo que el texto dice, ¿sí?, ahí en segunda de Colosenses, en el capítulo de Colosenses, en el versículo 16, que dice de la siguiente forma: por tanto nadie juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados. Ellos toman las pequeñas palabras para argumentar de que no está hablando de las fiestas en sí, sino que está hablando simplemente de las comidas y bebidas, y que esto tiene una relación directa con un versículo. Entrar en este debate que no tiene sentido, digo, tomando en consideración que no hay evidencia concreta en el Nuevo Testamento de que los discípulos hayan guardado las fiestas, por un lado, y de que se haya manifestado, ¿sí?, algunos de los apóstoles, algunos de los que escribieron en el Nuevo Testamento, la idea de que las fiestas seguían en vigencia o que tenían una vigencia futura, ¿sí? Si las fiestas representan
lo que Cristo iba a venir a hacer a esta tierra, ¿sí? Iba a tomar nuestra naturaleza, ¿sí? Y cada una de las fiestas representaba eso. Difícilmente se replique en el tiempo, porque Cristo ya cumplió viniendo a esta tierra. Pero el versículo 17 de Colosenses 2 dice, las cuales son sombra de lo que estaba por venir. Y lo pone en pasado porque justamente las fiestas eran una manifestación de lo que estaba por venir. Y lo que estaba por venir, específicamente, era nuestro Salvador. Y en nuestro Salvador se manifiestan específicamente las fiestas. Mas el cuerpo es de Cristo, dice. ¿Sí? Todas esas figuras, ¿sí?, eran sombra de lo que estaba por venir, el cual era Cristo. Mas el cuerpo es de Cristo. Ellos utilizan versiones modernas, algunas no tan modernas, pero no son lo suficientemente antiguas, porque el marco donde fueron modificadas estas versiones, ¿sí?, manifestaban siempre lo mismo. Por eso hay una diferencia entre 1850, ¿sí?, y 1900. Las versiones que les gusta citar, que es conforme a su enseñanza, es la que está en la Reina Valera 1960 y la de 1909, que dice en el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, ¿sí? O sea que lo pone en futuro, el hecho de las fiestas. A ellos les gusta hablar de lo que dice en partes de días de fiesta, según la versión 1800, pero la versión 1909, la cual les gusta citar, porque el versículo 17 está conforme a su doctrina, no dice es sombra, ¿sí?, o es parte, en parte de días de fiesta. Dice esa versión en cuanto a días de fiesta. O sea que toman la versión que les conviene, el versículo que les conviene, la parte que les conviene, para hacer su propia doctrina. Como les manifesté, la forma arbitraria de negar el espíritu de profecía en aquellos que dicen creer en él, para hablar de este tema diciendo que solamente debemos presentarlo con la Biblia, quería citar específicamente lo que manifestó la mensajera de Dios con respecto a este tema en las sagradas, en el espíritu de profecía, en sus escritos, ¿sí?, que son inspirados de Dios. La mensajera de Dios no escribió esto por decisión propia, sino que fue inspirada para manifestarlo. En Mensajes Selectos, en el tomo 1 de Mensajes Selectos, en la página 280, dice de la siguiente forma: después de que Cristo murió en la cruz como una ofrenda por el pecado, la ley ceremonial no podía tener fuerza. Digo que no les conviene presentar el espíritu de profecía porque los contradice de punta a punta, ¿sí? Ellos quieren hablar de la Biblia y transgiversar, ¿sí?, lo que manifiesta, y mezclan la ley, ¿sí?, diciendo que la ley de los mandamientos es exactamente la misma ley que las fiestas ceremoniales. Y el concepto judaizante que tienen es tratar de sumar a las personas, porque si deberían guardar las fiestas, ¿sí?, las fiestas no duraban un día, 2 días, 3 días, una semana, duraban mucho tiempo. Entonces esto es crear, ¿sí?, crear en aquellos que no viven en el pueblo de Israel y que todos guardan la fiesta, sino crean en su propia esfera, ¿sí?, una carga que ni siquiera ellos las pueden llevar, porque ellos mismos manifiestan, ¿sí?, aquellos que dicen que las fiestas siguen vigentes, que ellos no las guardan. Dice, como les acabo de leer, la ley ceremonial no podía tener fuerza. Después de que Cristo murió en la cruz como una ofrenda por el pecado, la ley ceremonial no podía tener fuerza. ¿A qué se refiere con la ley ceremonial? ¿Sí? La ley ceremonial es la que estaba sumada, o sea, estaba presentada en ritos que manifestaban aquel que debía venir. Dice, sin embargo, estaba relacionada con la ley moral. O sea, que la ley ceremonial estaba relacionada con la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos, claramente. La ley moral. Y era gloriosa. ¿Qué era gloriosa? La ley ceremonial, porque la ley ceremonial lo que hacía era manifestar a aquel que debía venir, ¿sí? El conjunto, dice, llevaba el sello de la divinidad, ¿sí? Tanto la ley ceremonial como la ley moral, el conjunto llevaba el sello de la divinidad y expresaba la santidad, la justicia y la rectitud de Dios. Porque tanto en las ceremonias
que representaban la venida de Cristo, como la propia ley, ¿sí? Los 10 mandamientos, ¿sí? Lo que presentan es la justicia de Dios, ¿sí? La inmutabilidad de su ley. Por un lado, los 10 mandamientos presentan, ¿sí?, lo que el hombre debe entender en relación al pecado, ¿sí? Esto es lo que presenta la ley, y la ley ceremonial lo que presenta, ¿sí?, es el costo, ¿sí?, que transgredir esa ley iba a costar. Transgredir la ley de Dios, ¿sí?, iba a costar que Cristo viniera a morir en nuestro lugar. Continúa el texto. Y si la administración de la dispensación que iba a abolirse era gloriosa, y habla de abolición, si la administración de la dispensación que iba a abolirse era gloriosa, si era gloriosa, ¿sí?, la ley ceremonial, porque la gloria que tenía era presentarnos a aquel que debía venir a morir en nuestro lugar, nuestro amado Salvador. Cuánto más gloriosa debía ser la realidad. ¿Cuál era la realidad? Cristo en carne humana, muriendo en nuestro lugar. Cuando Cristo fuera revelado impartiendo su Espíritu que da vida y santifica a todos los que creen. Vuelvo a leer enteramente. Si la administración de la dispensación que iba a abolirse era gloriosa, ¿sí?, hablando de lo ceremonial, cuánto más gloriosa debe ser la realidad cuando Cristo fuera revelado impartiendo su Espíritu que da vida y santifica a todos los que creen. Claramente, la mensajera de Dios, ¿sí?, inspirada por nuestro amado Salvador, presentó la realidad concreta, ¿sí?, de la abolición de la ley ceremonial para presentar la realidad, la cual siempre es Cristo. Por otro lado, quería citarles, ¿sí?, una cita que está en el Conflicto de los Siglos, que tiene que ver con la institución de la Cena del Señor. Primero quería presentarles, ¿sí?, lo que dice en relación sobre esta fiesta, ¿sí?, cuál era la fiesta específicamente que representaba esto y qué relación tenía la Cena del Señor con esta fiesta, ¿sí?, y cómo el Espíritu de Profecía presenta la realidad de que esta ceremonia, ¿sí?, esta fiesta ceremonial, ¿sí?, fue cambiada. En el Conflicto de los Siglos, en la página 396, dice así: la gavilla de las primicias del trigo, que en tiempo de la Pascua era mecida ante el Señor, era típico de la resurrección de Cristo, ¿sí? Las gavillas que se mecían, ¿sí?, como primicias, era una representación típica de la resurrección de Cristo. Esos tipos, dice el texto, se cumplieron. No solo no solo en cuanto al evento, sino también en cuanto al tiempo, ¿sí? Esta representación de las gavillas mecidas se cumplió, ¿sí? Esa fiesta ceremonial tuvo su cumplimiento en la resurrección de Cristo. El día 14 del mes primero, del mes judío, el mismo día y mes en que por 15 largos siglos el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, instituyó esa fiesta, ¿sí? ¿Cuál fiesta? Que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claramente la mensajera de Dios está presentando, por un lado, la fiesta ceremonial de las primicias, ¿sí?, cuando mecían las gavillas, ¿sí?, que era figura de la resurrección de Cristo, con la relación que tiene directamente con no solamente la muerte de Cristo, sino la institución de la cena, porque la cena del Señor, la cena de Cristo, representaba su muerte. Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, instituyó esa fiesta, que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo, ¿sí?, de la gavilla mecida, ¿sí?, de la fiesta, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día. Las primicias de los que murieron, ¿sí?, Cristo es las primicias de los que murieron, no los que resucitaron con Él. Cristo es las primicias, ¿sí?
Las primicias de la fiesta representan específicamente a Cristo. Las primicias de los que murieron, un ejemplo de todos los justos que resucitarán. Es un ejemplo, pero Cristo es las primicias, cuyo cuerpo miserable será transformado y hecho como su cuerpo glorioso. Y cita 1 Corintios 15:20 y Filipenses 3:21. Ahora bien, la mensajera de Dios también habló en relación a la cena del Señor y dijo algo muy específico que uno tiene que tener nuevamente en cuenta cuando quiere estudiar las fiestas, ¿sí? Y entender si la vigencia de las fiestas continúa. En Joya de los Testimonios, ¿sí? En el tomo 2, en la página 389, también en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 6, en la página 97, y también en tomos selectos, en el tomo 4, en la página 288, más allá de todas las matutinas y otros libros, pero en estos tres, ¿sí? En Joya de los Testimonios, en Testimonios para la Iglesia y en tomos selectos, aparece esta misma manifestación que Elena reiteradamente presentó para que tuviéramos en cuenta, ¿sí? La representación de su muerte, ¿sí? En figura de una de las fiestas, ¿sí? Que hoy dicen que sigue vigente. Dice: los ritos del bautismo y de la cena del Señor son dos columnas monumentales. Tanto la cena como el bautismo son dos columnas monumentales. Una fuera de la iglesia y la otra dentro de ella. Sobre estos ritos, Cristo ha inscrito el nombre del verdadero Dios. Le he preguntado a mis hermanos, ¿sí? Aquellos que no reconocen, ¿sí? La terminación, ¿sí? de las fiestas ceremoniales con la muerte de Cristo, ¿sí? ¿Qué piensan de la cena del Señor? Y dicen que están añadidas, ¿sí? Uno no puede quitar de la Pascua, ¿sí? De las fiestas de la Pascua, ¿sí? Algunas fiestas y algunas dejarlas instituidas. En el rito de la cena del Señor, Cristo dice que en esos dos ritos, tanto en la cena como en el bautismo, Cristo dejó manifestado la inscripción del verdadero Dios. Y cuando habla del verdadero Dios, he hablado sobre esto en otros de mis videos, ¿sí? El verdadero Dios es Él, ¿sí? Cristo, ¿sí? Muchos hablan de que Mateo 28:19 presentan, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos creen en la Trinidad y otros creen que es al Padre y a Cristo en sus dos naturalezas. Eso no hay evidencia de ningún lado, es una interpretación, ¿sí? Lo que presenta, ¿sí? Mateo 28:19 es a Cristo. Cristo como Padre por creación, como Hijo por redención, ¿sí? Y como Espíritu, como santificador, ¿sí? ¿Sí? A través de su Espíritu nos santifica, nos redime y nos creó. ¿Por qué dice que los dos presentan la verdad de Dios? Porque también la cena del Señor, ¿sí? Habla de la muerte. El bautismo habla de la muerte. La cena del Señor habla de la muerte. Las gavillas presentan, ¿sí? La resurrección de Cristo. Le he preguntado también a mis hermanos que estas personas que están manifestando, ¿sí? Que las fiestas siguen vigentes, también están negando constantemente que Cristo sea verdadero Dios. Pero no lo niegan abiertamente, ¿sí? Lo que dicen específicamente es que Cristo, ¿sí? No es igual al Padre, ¿sí? Sigue en jerarquía al Padre. Yo les pregunté, en relación a esta cita, en donde en la cena del Señor Cristo presenta al Padre. Bueno, nunca encontré una respuesta, nunca me enviaron una respuesta, además he sido bloqueado, ya lo he comentado esto. La muerte, ¿sí? La institución de la cena y del bautismo representa la muerte de Cristo, ¿sí? Y es una figura de la fiesta de, ¿sí? Las gavillas. En la Revión de Herald, ¿sí? Del 22 de junio de 1897, y que solamente, hasta donde pude investigar, está en un libro que es, digamos, para muchos que creen que son adventistas, lo tienen como un libro espurio. No, lo que es espurio son muchas
interpretaciones que se han sacado de ese libro y muchos subtítulos que se han puesto en ese libro que no corresponden a los escritos, ¿sí? A muchos de los escritos que manifiesta ese libro, que son reales, ¿sí? Pero se le ha dado con subtítulos, títulos y subtítulos, ideas equivocadas de lo que dice el texto, o sea que han inducido, ¿sí? Doctrina con subtítulos para que después al leer los textos uno crea cosas que no está diciendo. Bueno, en el Evangelismo, en la página 202, ¿sí? Aparece esta cita de la hermana White, ¿sí? De la Rebelión de Herald de 22 de junio de 1897. Y dice así: los símbolos de la Cena del Señor son sencillos y fácilmente comprensibles. Y las verdades representadas por ellos son del más profundo significado para nosotros. Al establecer el servicio sacramental para que tomara el lugar de la Pascua, Cristo dejó para su iglesia un monumento conmemorativo de su gran sacrificio por el hombre. Haced esto, dijo él, en memoria de mí. Este era el punto de transición entre dos dispensaciones. Y ya Elena venía hablando de las dos dispensaciones, ¿sí? De los dos pactos, el pacto antiguo y el pacto nuevo. La figura, ¿sí? Y la realidad, ¿sí? El tipo y el antitipo. Este es el punto de transición entre dos dispensaciones, ¿sí? Y sus dos grandes fiestas, la una había de concluir para siempre, la otra, que él acababa de establecer, había de tomar su lugar, ¿sí? La fiesta pascual había terminado y empezaba la Cena del Señor, que representaba el recordar constantemente que Cristo, ¿sí? Vino y tomó nuestro lugar, que la visión del sumo sacerdote y todo lo que tiene que ver con el santuario terrenal había quedado sin efecto porque Cristo había muerto en mi lugar. Y hoy Cristo está en el verdadero santuario, ¿sí? Erguido en los cielos. Dice, y continuar, dice, que él acababa de establecer, había de tomar su lugar y continuar durante todo el tiempo como el monumento recordativo de su muerte. El monumento recordativo de su muerte, ¿sí? Claramente, ¿sí? Es la Cena del Señor. Pero todas las fiestas representan ese camino a la muerte de Cristo. Ya vimos anteriormente, en las citas que hemos leído, que Cristo claramente reveló a su mensajera que las fiestas, ¿sí? Quedaban sin efecto, ¿sí? Con su ministración, con su venida a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, porque todo eso era figura de él. En el Deseado de todas las gentes, en la página 729, dice así: Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por las gavillas agitadas, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esas gavillas eran presentadas delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica, dice el Deseado de todas las gentes, página 729. Era una ceremonia simbólica. Todas las ceremonias, ¿sí? Simbolizaban a quién debía venir. Ahora, después de venido Cristo, ¿sí? Festejar una fiesta que simbolizaba que Él debía venir es negar el sacrificio de Cristo. Si nosotros empezamos a creer que debemos seguir guardando una fiesta que simbolizaba que Cristo debía venir a morir en mi lugar, ¿sí? Y la sigo tomando como una fiesta que sigue vigente, estoy negando que Cristo vino y murió en mi lugar. Hermanos, la evidencia del Espíritu de Profecía, la cual hoy es negada en aquellos que dicen creer en el Espíritu de Profecía, pero solamente aceptan Biblia, la Biblia no les va a alcanzar nunca. Nunca les puede llegar a alcanzar la Biblia, porque en la Biblia no hay nada escrito sobre lo que ellos quieren presentar. Solamente, ¿sí? El forzamiento de las Escrituras, como lo han hecho diciendo que los apóstoles guardaban las fiestas, cuando no hay un solo texto que diga específicamente que guardaban las fiestas. Ya lo he presentado en un video. Le pido a todos ustedes que, si desean estudiarlo, está a su alcance, ¿sí? Habla sobre si los apóstoles guardaban las fiestas ceremoniales, ¿sí? Así que, hermanos, espero que ustedes no desaprovechen la luz que Dios ha enviado a través de su mensajera, y más en temas que
están dividiendo a la iglesia, porque estos hermanos que dicen presentar verdad presente, lo que hacen es dividir, ¿sí? Al no permitir, no solamente comprender, o sea, comprender que otros hermanos pueden pensar diferente y no tildarlos de que espiritualmente no están a su altura, sino que además permitir que Dios hable, no solamente a través de la Biblia, ¿sí?, como claramente lo ha hecho a través de Colosenses y como claramente ha presentado que los apóstoles en ningún momento guardaron las fiestas, ¿sí?, solamente iban a las fiestas los apóstoles porque ese era su ministerio. Iban a llevarle la palabra a aquellos que venían a buscar el símbolo y se llevaban con el testimonio de los apóstoles la realidad de que Cristo ya había venido. Y negando también el espíritu de profecía que claramente presenta, ¿sí?, las ceremonias simbólicas, ¿sí?, que terminaron con Cristo viniendo, ¿sí?, a esta tierra a morir en nuestro lugar. Hermano, espero que este video haya sido de bendición para ustedes, pero fundamentalmente lo que deseo es que ustedes vayan a estos textos, los estudien los contextos, vean por ustedes mismos, ¿sí?, vayan a la Sagrada Escritura y lean por ustedes mismos la realidad de lo que está escrito y no la interpretación de ni la mía ni la de nadie en relación a lo que quieren inferir de lo que está escrito. La salvación es individual, es personal, y ustedes tienen a su alcance la posibilidad de permitir que Cristo sea su Maestro. Espero que sea de bendición, como les dije anteriormente, que Cristo los guarde de todo mal, y espero verlos pronto en el próximo video que realice. Que Dios los bendiga.